Ustedes vienen estudiando una serie muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo titula esa serie? Pablo, su vida y su enseñanza. Eso sí, Pablo, su vida y sus enseñanzas. Pablo, su vida y sus enseñanzas. ¿Cómo se han sentido estudiando a Pablo? Bien, ¿verdad? Qué inspirador. ¿Quieren que les confiese algo? Yo tuve un tiempo que no fui muy amiga de Pablo. Yo tengo muchos años estudiando la palabra, pero tuve un tiempito que como que no me gustaba Pablo por algunos pasajes que hablaban de la mujer. ¿Y sabe por qué no era muy amiga de Pablo? Porque yo no entendía a fondo lo que estaba enseñando Pablo. Lo estaba mirando superficialmente. Entonces cuando llegaba a algunos pasajes, Efesios 5 y otro, pasaba rapidito por allí. Pero cuando comprendí más a fondo las enseñanzas de Pablo, me volví fan número uno, hincha número uno del apóstol Pablo. Y qué enseñanzas tiene y qué bendiciones conocer más a fondo su vida, y sus enseñanzas nos bendicen, nos inspiran y nos dan orientación, nos dan guía. Así que de tener una prevención hacia Pablo, me volví en su hincha o en su fan número uno, y ese es el concepto que tengo de Pablo ahora. Ustedes vienen estudiando a Pablo y estaban estudiando, ¿qué se me hizo el control? Por aquí está. Han venido estudiando, ya vienen por la lección 13, y han venido estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, y ustedes saben que la Biblia tiene una congruencia y un engranaje tremendo, como lo vemos con el Antiguo y con el mismo Nuevo Testamento. Y me parece tan interesante como lo han venido estudiando, que vienen estudiando Hechos, y cuando hay otro libro que es relacionado, asociado con la enseñanza que están viendo, van y le dan una visión panorámica a ese libro. Entonces están teniendo una visión holística de Pablo a través de los diferentes escritos del Nuevo Testamento. Eso les da una visión, una perspectiva enorme desde otro punto de vista, mucho más. Cuando hablo de holístico, estoy hablando de la totalidad, de no mirar el versículo allí suelto, sino todo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista contextual, desde el punto de vista histórico, teológico. Entonces la enseñanza es una perspectiva muchísimo más amplia. Es como cuando uno ha mirado con unos lentecitos pequeños y luego se pone un aparato o unos lentes que le hacen ver todo de una manera mucho más amplia, y usted puede llegar y decir, ajá, ahora entiendo aquello que no había entendido. ¿Les ha pasado cosas así? Sí. Es lo que yo espero, que una serie de estas les abre la perspectiva. Entonces, Pablo, su vida y sus enseñanzas. Y yo voy a compartirles hoy, que Cris no está, la misma lección que él iba a enseñarles, no es nada propio, sino la misma lección que él viene compartiendo con ustedes, que a la vez viene de Lanier, y Cris ha hecho todos los ajustes específicos para esta clase. Aquí tenemos nosotros, ¿qué es eso? Una paella valenciana. Una paella valenciana. ¿Cuánto les gusta la paella valenciana? ¡Wow! Rica, ¿verdad? Rica. Una vez estuve en Sevilla, y por toda parte, en España, y por toda parte se comía la paella, y comí paella. Tuve 20 días allí, y eso era, creo que me comí más de 20 paellas. Rico. Ahora, delicioso, con sus mariscos y todo, deliciosa. Ahora, aquí hay otro. ¿A cuánto les gusta esto? ¿La Nutella? ¿No les gusta? Algunos no la han probado. Los que tienen niños por lo general la han probado, porque a los niños les encanta, y los adultos que la prueban es un chocolate bien rico también. A mí me gusta la paella, a mí me gusta la Nutella, aunque la Nutella no la como mucho, pero con una galletita de vez en cuando está muy rica. Ahora, ¿qué tal si usted dice, esa paella está muy buena y esa Nutella está buenísima?
pero para que quede mejor mi paella le mezclo la Nutella. ¿Qué tal? ¿Qué dice Robert? Con la cara que hizo era, ¡oh! Eso está horrible. ¿Verdad que como que no le suena mezclarle la Nutella a la paella? Porque esa cara de ustedes decía, eso está horrible, eso así como que no. Esta es una ilustración que parece muy válida para ayudarnos a comprender lo que enseña el apóstol Pablo en esta lección tan específica, para ayudarnos a entender una verdad fundamental. Vamos a usar esta ilustración. Entonces vamos a venir en diferentes ocasiones a la paella y a la Nutella. Ya van a saber. Son dos cosas buenas en sí, pero que la mezcla como que no, se distorsiona totalmente. Si a un poquito de Nutella le echamos paella, y si a un plato de paella le echamos Nutella, la dañamos totalmente. No pegan de ninguna manera. Esta ilustración la vamos a estar usando para que comprendamos un problema que sucedió en la vida de la iglesia primitiva, y estamos en el primer siglo de la iglesia primitiva. Había un evangelio que era lo que estaba enseñando el apóstol Pablo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y había una ley que era el contexto en el cual se desarrolló el evangelio, las enseñanzas de la ley que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces habían dos grupos, los judíos y los cristianos. En ese contexto vamos a ver cómo surge un libro de la Biblia que vamos a mirar hoy en el contexto de las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, vamos a mirar que el evangelio, aquí está, ahí están las palabras en griego. ¿Quién quiere leer griego? Aquí están. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Simplemente esas letras allí en griego. Cuando habla de esto, está hablando de noticia, está hablando de mensaje, un mensaje. Y cuando se usa la expresión eu en griego, quiere decir bueno. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos una hija que se llama Eunice. ¿Y sabe cómo el papá siempre la llamó? Mi buena felicidad. Porque eu quiere decir bueno. Y Nice tiene que ver con felicidad. Entonces él siempre llamó a su hija mi buena felicidad. Entonces, cuando yo veo el término eu en griego, ya yo facilito acordarme que quiere decir bueno, bueno. Entonces, la palabra evangelio en el griego está compuesta por esos dos términos. El término ayewoi y el término eu. Al juntar esas dos palabras quiere decir evangelio. Y evangelio quiere decir buena noticia, quiere decir buen mensaje, quiere decir buenas nuevas. Ahora entiende de dónde viene el término evangelio al unir los dos términos en griego. Es muy claro entender lo que quiere decir evangelio y cómo fácilmente los creyentes en el primer siglo, sobre todo los de Galacia, estaban confundiendo el evangelio, que era tan puro, tan perfecto, la buena noticia, el buen mensaje. Le querían agregar otras cosas. Ese es el tema fundamental, que a esto que era la buena noticia le querían agregar algo más. Entonces, si vamos aquí, el problema de los Gálatas, tenían el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Ustedes saben. El evangelio es la vida de Jesucristo. Tenían la muerte, sepultura, la resurrección de Jesucristo y todo dentro del concepto teológico de que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es una criatura. Jesucristo no era solamente un iluminado, como lo dicen algunas filosofías orientales.
es un iluminado o un gran maestro. Sí, fue un gran maestro, pero eso es el atributo, pero la esencia misma de Jesucristo es el mismo Dios. Y a este evangelio, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Los Gálatas como que le querían agregarle la Nutella. Entonces, como el evangelio es la paella deliciosa y está completa en sí misma, los Gálatas quisieron agregarle un poquito más. Ahora ustedes van a comprender muy bien cuando le agregamos algo al evangelio, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Esa es la idea. Entonces, el propósito en esta clase es que veamos el problema de los Gálatas, porque vamos a ver el libro de Gálatas. ¿Recuerdan? Gálatas es una de las 13 cartas de Pablo. ¿Cuáles son las cartas de Pablo? Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Esas son las 13 cartas paulinas. Entonces, Gálatas es una de las cartas. Como ustedes venían estudiando a Pablo, ¿recuerdan que estudiaron Hechos capítulo 15? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 15? ¿Cuál es el tema fundamental de Hechos 15? ¿Qué? ¿Qué dices allá, Oscar? Ajá, se hablaba, ¿sí? El concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Sí, que habían diferentes conceptos en cuanto al evangelio. Entonces, los apóstoles convocaron a una reunión, a una conferencia, lo que se llamó el concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían judaizantes que creían que para ser cristiano primero tenía que hacerse judío. Entonces, invitaron a los líderes y tuvieron unas discusiones fuertes allí, hasta que llegaron a la conclusión de que el evangelio no necesitaba nada más. El evangelio nació en el contexto del judaísmo, pero no necesitaba más. ¿Recuerdan cuando estudiaron entonces Hechos capítulo 15? El concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén tiene mucho que ver con la carta de los Gálatas. Fue escrito antes, probablemente ahora vamos a llegar a la fecha. Entonces, el problema que existía en la iglesia de Galacia era el mismo problema que estudiaron en el concilio de Jerusalén, donde habían judíos que querían que para hacerse cristiano primero tenía que hacerse judío, tenía que circuncidarse y practicar, cumplir las prácticas de los judíos. Ese era el problema allí. Entonces, cuando estudiamos el libro de Gálatas, vamos teniendo claridad cómo el libro de Gálatas tiene que ver con el mismo problema que estudiaron en el concilio de Jerusalén. ¿Tenemos clara esa parte? Sí. El libro de Gálatas, el contexto del libro de Gálatas es el mismo tema que habían discutido, que habían conversado allí en el concilio de Jerusalén y que habían llegado a conclusiones muy claras, allí que encontramos en Hechos 15 que ya ustedes estudiaron. Entonces lo que vamos a mirar es poner en contexto este libro de Gálatas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo se estudió el libro? ¿Por qué se estudió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Y de qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el mensaje? Esa es la idea. Y luego, pues ya vamos a estar en condiciones de poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, esa es la idea. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto? La iglesia estaba naciendo, estaba creciendo, la naciente iglesia cristiana. El evangelio del Señor se estaba extendiendo. El apóstol Pablo mismo había llevado el evangelio a diferentes lugares. El evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Algunos estaban distorsionando el mensaje del evangelio. Sobre todo los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Recuerdan el término judaizante? ¿Quiénes eran los judaizantes? Cristiano judío que quería seguir la ley. Muy bien, entonces los judaizantes eran aquellos judíos que se habían hecho cristianos y creían que para hacerse cristiano primero tenía que ser judío.
tener unas prácticas judías era como para llegar al evangelio primero tengo que ser judío. Esos eran los judaizantes. Ese es el contexto en el cual se escribe la carta a los Gálatas. Pablo siempre dando instrucción, Pablo siempre dando dirección, Pablo siempre diciendo cuál es el evangelio de Jesucristo. Qué entendimiento y qué revelación tan profunda da el Señor a Pablo. En esta lección lo que vamos a tratar de dar es esa vista panorámica de el libro de los Gálatas en el mismo contexto de Hechos capítulo 15. ¿Cuándo se escribió? Recuerden que en la antigüedad, si usted lee las cartas de Pablo, ¿tienen la fecha? No. ¿Sabe que en la antigüedad no acostumbraban ponerle la fecha a las cartas? Qué bueno que ahora se las ponen, ¿cierto? Estamos en ventaja. Y ahora la tecnología ha avanzado tanto que aunque uno no se la ponga, ahí aparece la fecha en que se escribió. Entonces ni siquiera uno puede probar que esta carta la mandé, porque ahí quedó el registro. Mira a dónde hemos llegado. Pero en el tiempo de Pablo no aparecía la fecha, entonces decidir la fecha de algunos de los libros no ha sido tan fácil. Y esta no ha sido tan fácil. Hay algunos argumentos que nos llevan a deducir, a inferir cuándo fue la fecha en la cual fue escrita. Ustedes saben que el Evangelio de Cristo, aquí encontramos Cilicia y Siria, ahí encontramos otra vez la famosa paella. Parece que a Cris le gusta mucho la paella. El próximo domingo le preguntan sobre la paella, si le gustaba mucho. Me pareció bien interesante porque esa analogía la puso aquí los encontramos. Y aquí encontramos Hechos 15, aquí encontramos el Concilio de Jerusalén. Entonces, los teóricos, los estudiosos de estos libros de la Biblia, no están todos de acuerdo en cuanto a la fecha en la cual se escribió. Algunos creen que se escribió muy temprano. Y si los que creen que se escribió muy temprano, este sería el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Es un poquito extraño. Otros creen que se escribió entre el primer viaje misionero y el tercer viaje misionero, un poquitico antes del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén muestra el problema que ya había en las iglesias. Yo estoy más de acuerdo en esa fecha que se escribió antesito del Concilio de Jerusalén, como 2 o 3 años. Eso nos ubicaría entre aquí tenemos el 35 y el 46. Esa sería la fecha más probable en la cual se escribió. Pero bueno, esto es lo de menos. Hay otros aspectos mucho más importantes. El otro es a quién estuvo dirigida la carta de los Gálatas. La carta de los Gálatas. Ha habido una discusión. Fíjense las cosas interesantes que suceden. Cuando ustedes ven acá, ustedes ven la provincia de Galacia, que es la que está marcada con el cuadrícula allí en rojo. Cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, no existía una demarcación de Galacia como está allí. Esto fue un tiempo después. La región de Galacia era todo lo que ustedes ven allí. Después fue que se habló de Galacia del norte y de Galacia del sur. Estos son lugares donde Pablo estuvo, ¿recuerda? Salamina, Pafos, que uno lo ve en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando Pablo habla de Galacia, estaba hablando del sur, que es el lugar donde Pablo estuvo específicamente. Después se empezó a denominar Galacia la parte del norte. Entonces los comentaristas siempre estuvieron preguntándose, pero ¿cómo es que Pablo habla a los Gálatas si Pablo no estuvo en el norte? Porque pensaron que Galacia era solamente la parte del norte. ¿Me hago entender? Sí. Pero cuando Pablo escribió, Galacia era una sola.
Entonces él escribe, oh Gálatas, y está hablando a los del sur, porque en ese tiempo, sí, ya los estudiosos, ya cuando van minuciosamente a estudiar la geografía de Galacia, se dan cuenta que al principio Galacia era una sola región y que después fue que se empezó a denominar Galacia a la parte del norte. Otros hablaban de Galacia del norte y Galacia del sur, pero se comprobó que Pablo tenía la razón cuando se refiere a Gálatas, cuando habla de estas provincias del sur. ¿Hay claridad en cuanto a eso? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Quiero que no les quede claro. Después viene Cris y dice que yo no les dije bien. Ya. Entonces Pablo lo escribió, probablemente después del primer viaje misionero. ¿Cuál fue la ocasión? Es importante tener. Los Gálatas se habían alejado del verdadero evangelio. El problema, la ocasión para que Pablo escribiera esa carta, es que los Gálatas, a quienes Pablo había enseñado la doctrina pura del evangelio de Jesucristo, se habían apartado del verdadero evangelio. ¿Será algo que sucede hoy? ¿Han visto ustedes iglesias que predican un evangelio y dicen iglesia cristiana y tienen un evangelio totalmente distorsionado? ¿Recuerdan alguna, por ejemplo? ¿Cuál? No tienen que decir el nombre de la iglesia, pero que promueve la prosperidad. por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio de la supergracia, es un evangelio donde no hay cruz, donde no hay muerte, donde no hay que obedecer a nada, no hay pecado, el concepto de pecado no existe, no hay que obedecer a nada, solamente recibir y recibir. ¿Sí, Oscar? Hay lugares que son, y dice, bueno, si usted tiene algunas cosas, unos hábitos, como usted quiera, pero quiere deshacerse de ellos, vamos a hacer algo. Van a agarrar un monito, se lo van a clavar con un papelito y lo van a quemar. O sea, eso sí es brujería dentro de la iglesia. Sí. Prácticas. Por ignorancia lo hacen. Ajá. Entonces, el concepto de filosofía humanista se ha metido y se ha metido allí distorsionando el evangelio de Jesucristo. El mismo problema lo vemos hoy, de otras maneras, y ese era la ocasión, ese era el problema allá en la iglesia de Galacia. Si nosotros miramos Gálatas capítulo 1, el versículo 6, ¿quién quiere leerlo? ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? Hermana. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, desertado, a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, para seguir un evangelio diferente. Muy bien. Me maravillo, decía Pablo. Estoy aterrado. Ese maravillo no es un emocionado. Estoy aterrado. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, ustedes, qué es lo que han hecho? Desertar, olvidarse la enseñanza fundamental. Por eso dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, hayan desertado, hayan transformado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el que los llamó por la gracia de Cristo? El Mesías. Para seguir un evangelio diferente. Entonces, es importante entender que cuando se escribió el libro de Gálatas, es importante entender la ocasión. Si nosotros entendemos la ocasión, vamos a tener mucha claridad sobre lo que es el mensaje del evangelio de del libro de Gálatas. Imagínense lo que estoy diciendo, evangelio. Del libro de Gálatas, que tengamos mucha claridad sobre la ocasión. Es importante. Ahora, ¿por qué? El por qué se escribió es importante y vamos a Gálatas 1, versículo 7. Hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está denunciando, les está haciendo caer en cuenta que hay algunas personas allí entre las congregaciones de Gálatas, porque probablemente no era una sola iglesia,
sino varias congregaciones. Entonces hay algunos que querían, ¿qué era lo que querían hacer? Pervertir, distorsionar, ponerle Nutella a la paella. Eso era lo que estaban haciendo. Querían ponerle Nutella a la paella. Y eso es lo que está denunciando el apóstol Pablo. Y vamos rápidamente a capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué está escribiendo esta carta? ¿Qué dice 3? Y ahí los está retando, los está confrontando. Aquí Pablo yo no lo veo como muy contento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo le ven el tono? Está enojado. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Si se los enseñé, si se los expliqué tan claro, ¿qué les pasó? ¿Por qué son tan insensatos? ¿Lees lo que les está diciendo? ¿Qué dice César? Está haciendo comentarios allí. Debe ser algo interesante lo que dice. A veces usted no se queda sorprendido que ha discipulado a alguien, le ha enseñado y luego sale. Estamos mi esposo y yo ni quiero usar el término maravillado, sino horrorizados de un discípulo que tuvimos allá en nuestro país. Un discípulo súper discipulado, evangelizado, hasta se graduó en el seminario. Y encontramos hace unos meses por qué volvía al catolicismo. Está volviendo, pero está diciendo una cantidad de cosas. No en cuanto a, si habla de Jesucristo, estamos de acuerdo totalmente. Por mi fe en Jesucristo, porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos la Santísima Trinidad, o la Trinidad como tal, está perfecto. Pero cuando habla lo que hable, nosotros decimos, ¿cómo es posible que después de este conocimiento? Así que yo entiendo perfectamente al apóstol Pablo cuando habla en estos términos. ¿Y qué dice más en cuanto a la ocasión? ¿Qué dice el Gálatas 3:3? Tan insensatos son, los está confrontando fuertemente. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? ¡Wow! Es el colmo que se devuelvan de esa manera. Empezaron por el Espíritu, conocieron a Jesucristo en la esencia del Evangelio en sí, y ahora se están devolviendo, es lo que les está diciendo. Y en el versículo 4:9 de Gálatas, si ustedes lo miran en la Biblia, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, a las cosas inútiles? Es decir, sin valor, y elementos a los cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo. Entonces allí está expresando su malestar, expresando su inconformidad. Ustedes conocen el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo y ahora echaron para atrás. No es que están abandonando el Evangelio, sino que le están mezclando la Nutella a la paella. A eso es lo que se está refiriendo, está distorsionando, y es algo que no combina lo que les está diciendo. No, ¿cómo es que el término que usan en México? No machea. Es el término que se usa en México. Ese me lo aprendí aquí. No machea. Acá, sí, esa es la combinación. Claro, esa es la combinación. Y norteño también. Bueno, sería una discusión muy interesante y entendería yo más el término también. Entonces sigue en el versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementos a los cuales deseaban volver? ¿Por qué están allí? Y seguimos con la ocasión. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer
a la verdad. Ustedes venían bien, ustedes tenían un buen entendimiento. ¿Quién los hizo devolver? Ahí está expresando el celo del apóstol por mantener un evangelio puro. Pablo era fuertecito. Cuando le dice insensatos y todo eso, está diciendo, oh, fuertecito. El carácter, recuérdese que él fue de los que perseguían a los cristianos, y con la misma fuerza que los perseguía, ahora usa la misma fuerza y argumentos fuertes para defender el evangelio. La personalidad sigue siendo igual, pero el Señor la canaliza para el bien, para cumplir sus propósitos verdaderos. Ahora, ¿qué es el mensaje de los Gálatas? Entonces ya vimos la ocasión, por qué era necesario escribir esa carta, y es como cuando tenemos elementos, cuando estamos hablando, escuchando a una persona hablar por teléfono, no escuchamos lo que dice el otro, pero sí escuchamos lo que está respondiendo, y a través de las respuestas uno dice, ay, hay alguien enfermo en la familia, ay, es que no tienen dinero para tal cosa, ay, ya se dio cuenta que tal otra. Y uno no está oyendo lo que el otro dice, pero por las respuestas uno se da cuenta. Aquí van a ver lo que está pasando. Entonces, ¿el qué? Pablo veía la necesidad de que entendieran que el evangelio es vida eterna, que el evangelio es salvación, esas verdades, y que no se podía combinar. Cuando habla de ese qué, sigamos la corriente del pensamiento de Pablo. Él empieza dando sus propias credenciales. Aquí, si ustedes estudian Gálatas capítulo 1, versículo 1, cómo abre la carta. Como había una ocasión así, de dudas, de inquietudes, él empieza la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o apóstol, no de parte de los hombres, ni mediante hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está identificándose, está presentando su ID, en otras palabras. ¿Quién escribe la carta? Una persona muy particular. ¿Quién es? Pablo. ¿El nombre anterior cuál era? Saulo de Tarso, lo llamaban. Entonces es Pablo. Ahora, su ocupación, ¿cuál era su ocupación ahora? Era apóstol de Jesucristo. Él está mostrando quién era. ¿Por qué él empieza dando su identificación de una manera tan clara? Porque habían personas que se habían metido a distorsionar, y él necesita mostrar su autoridad. ¿Quién es él realmente? Y también cuando habla de religión, o yo la diría más como, ¿cuál es la identidad religiosa? ¿En nombre de quién habla? Él está hablando de el cristianismo. ¿Él era judío? Sí. Claro que sí era judío, pero ahora él no está hablando de su raza judía ni de su religión antigua judía. Él está hablando de su identidad cristiana, y esa es la identidad de él. Entonces, Pablo, no de parte de los hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Ahí estamos en Gálatas capítulo 1. Y en el versículo 2, él está hablando, y todos los hermanos que están conmigo, está hablando de sus compañeros, pero este es el mismo Pablo, con su propia identidad. Y en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 1, aquí dice, pues quiero que sepan, hermanos, aquí les está diciendo el propósito de la carta, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, sino por quién. Porque fue una revelación de Jesucristo. Ahí les está diciendo, el evangelio que yo les anuncio no lo recibí ni siquiera de los otros apóstoles, ni siquiera de ninguno de los testigos oculares. Lo recibí directamente, fue una revelación directa. ¿Por qué dice Pablo que fue una revelación directa? ¿Por qué? En camino a Damasco, Jesús. Perfecto, porque en el camino de Damasco el Señor se le presentó. Recuerdan que él iba a perseguir a los cristianos
y escuchó esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tener cosas contra el aguijón. Entonces vino por una revelación directa, y eso es lo que está diciendo claramente ahí. Sigue hablando de esa revelación y dice: Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo tenía una claridad tremenda sobre su misión. Dios lo había apartado a él, había entendido que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para que llevara el evangelio a los gentiles. Qué importante es, hijos de Dios que están aquí, que ustedes también entiendan que Dios le apartó a cada uno de ustedes desde el vientre de su madre para una misión. Puede ser para que sus familiares conozcan al Señor, para bendecir a alguien, para un propósito específico. Y Dios los apartó desde el vientre de su madre, inclusive para que estuvieran aquí en este momento. Importante, Pablo lo tenía supremamente claro. Y dice también: entonces subí otra vez a Jerusalén, y ya estamos en el capítulo 2. Subí otra vez a Jerusalén y les presenté el evangelio entre los gentiles. Y Santiago, Pedro y Juan vieron la gracia que se me había dado. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que fuéramos a los gentiles. Allí Pablo les está contando de su experiencia. Les está diciendo, recuerdan que Pablo no fue bien aceptado desde el comienzo. Le temían. ¿Por qué le temían? Que había sido el perseguidor. Temían mucho. Pero dice, por la gracia de Dios, algunos de los discípulos lo aceptaron. ¿Quiénes lo aceptaron? Santiago, Pedro y Juan. ¿Qué hicieron? Me dieron la diestra. Con eso que dice ahí, pareciera que él escribió esa carta después del concilio y no antes. Ajá. ¿Verdad que sí? Algunos piensan esto, pero si tú recuerdas también, hubo otras ocasiones cuando Pablo fue a Jerusalén, los discípulos lo recibieron, inclusive lo defendieron, lo cuidaron para que él pudiera salir. Entonces uno lo podría tomar como fue en el concilio de Jerusalén, y es muy buena la pregunta. Pero también hubo otras ocasiones cuando él recibió la ayuda y el apoyo de otros. Y también él estuvo como 10 años en Antioquía, después que se encontró con los discípulos en Jerusalén. Ajá. Fue de Damasco a Jerusalén y después como 10 años en Antioquía no estuvo. Sí. Me parece. Entonces yo creo que sería más cercano al 46, no al 35. ¿Piensas que es más Porque probable? si se convirtió unos años después de la muerte de Cristo y pasaron 10 años más, sería más cercano al 46 Sí. que al 35, porque habías dicho que entre 35 y 46, pero me parece que tiene que ser más cercano. 46, o como dice él, después del concilio. Después del concilio, que podría ser. Hay muchos elementos para decir que después del concilio, que se trabajó tanto el tema allí, llegaron a conclusiones y él hubiera escrito la carta después. Pero algunos sostienen y dan una serie de evidencias. Inclusive ahí las tienen. No digamos de evidencia, argumentos, no son evidencias, argumentos para decir es muy probable que se escribió antes. Pero ahí está la lista, pero no me quisiera quedar ahí porque tenemos pocos minutos. Entonces la identificación oficial, bueno, pero aquí lo que está diciendo es, ¿cuál es el problema? Había un problema. ¿Y cuál era el problema? Pues muy claramente, mírelo acá. Si alguien les anuncia el evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. El problema era, y yo creo que aquí yo no le puse, me devolví, ¿cierto? Sí. El problema era que ellos tenían esa distorsión, ese era el problema. Y Pablo les dice, si alguien viene, y estamos allí en Hechos, en Gálatas 1, 8 y 9, si alguien les viene a anunciar un evangelio diferente
al que recibieron sea anatema. Anatema quiere decir maldito. No lo acepten. Y él hasta dice, si un ángel del cielo viene a anunciarles un evangelio diferente, no lo acepten porque ese no es el evangelio. No le agreguen Nutella a la paella. No, el evangelio es tan sabroso por sí solo que meterle otra cosa es dañarlo totalmente. Oscar. Una pregunta, si Pablo reprendió a Pedro porque Pedro todavía judaizaba, cuando se juntaba con los judíos, cuando estaban cristianos, pues no comía Nutella, pero con los judíos sí comían Nutella. Entonces, ¿cómo fue que se pudiera considerar a Pedro? Porque a los Gálatas Pablo los está reprendiendo, pero a Pedro, ¿cómo fue que él hizo el cambio? Seguramente fue cuando Pablo lo confrontó, pero ¿se consideraría la enseñanza de Pedro como la de los Gálatas a ese nivel? Porque entonces él pudiera ser no un falso maestro, pero tenía otras prácticas también que quería mezclar. En la iglesia de Jerusalén habían dos corrientes, la corriente petrina y la corriente paulina. La corriente petrina se identifican con algunos judaizantes y pensaban que había que agregarle al evangelio. Pedro, y lo encontramos en la misma Gálatas, no lo íbamos a tocar aquí porque es una discusión que necesita más tiempo, pero Pablo, el problema de Pedro es que cuando estaba con Pablo, iba con el evangelio de la gracia, y cuando estaba con los judaizantes, entonces estaba como de acuerdo, era como de doble moral, tenía un pie acá y el otro pie acá. Eso, Pablo mismo llama eso una hipocresía, era una hipocresía. Fácilmente uno puede caer en cosas así, pero Pablo era de una línea directa y Pablo dijo, no es así, el evangelio es puro y no vamos a mezclarlo. Pablo lo confrontó y eso le ayudó, porque más adelante nosotros vemos a un Pedro totalmente comprometido con el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que fue parte del crecimiento de Pedro. Aquí vemos a esa humanidad de Pedro y que nos dice, cuidado, hijos de Dios, que a nosotros nos puede pasar lo mismo, pero qué importante es recibir. Por eso uno dice, aunque uno conozca mucho del evangelio, hay que continuar estudiando, porque fácilmente podemos distorsionarnos. Pero interesante, yo no iba a tocar el tema, pero es muy propio del libro de Gálatas, y ahí está el pasaje. En el capítulo 2, el versículo 7 y 8, él lo toca. Claro, ese es Gálatas capítulo 2, ahí está, sí. Yo pensaba que no me lo iban a preguntar, pero sí. Pero sí han leído Gálatas, tienen toda la razón. Oh Gálatas insensatos, les dice. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién los ha embrujado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Lo vieron crucificado. ¿Quién los está distorsionando? Entonces, déjenme preguntarles, y aquí está en Gálatas capítulo 3, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe en Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo recibimos nosotros al Espíritu Santo? ¿Cumpliendo las obras de la ley? ¿Cumpliendo todos los rituales? ¿O sola, única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús? Entonces los cuestiona allí, y sería muy bueno que lean esa parte. En el escrito ustedes lo tienen, que les da muchos más elementos. Entonces mire, recibieron el Espíritu. A ver, ahora, necesitamos por el oír con fe la palabra del Señor. El evangelio puede llegar a Dios por medio de Jesús. Es lo que les está enseñando. Y aquí en esta gráfica está, van a ver, aquí encontramos esta imagen, representa el evangelio correcto. El gentil puede llegar a Jesucristo directamente, no necesita la ley. La gráfica es muy clara. El gentil, ¿quién era el gentil? Los que no eran judíos.
los que no eran judíos. Entonces los gentiles pueden llegar a Jesús directamente, no tiene que llegar a hacerse judío para llegar a Jesús. Esa gráfica representa el evangelio correcto. Y la otra gráfica que aparece acá es los gentiles, que era la distorsión. Los gentiles primero tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidarse, tienen que pagar todos los requerimientos económicos y tienen que hacer todos los rituales, las fiestas, todo lo demás para después llegar a Jesús. Son las dos gráficas. ¿Con cuál se quedan? ¿Con la primera o con la segunda? La primera, obviamente, ¿verdad? De hecho, de esta gráfica, o sea, para ser judío tienes que venir a través de la raza de ellos. Sí, ellos tenían la raza. Va a ser difícil que alguien que no tenga su madre judía pueda llegar a ser judío, ¿no? Sí, pero también habían prosélitos al judaísmo. El prosélito al judaísmo era aquellos que no siendo de raza judía, optaban, abrazaban la ley y la religión judía como tal. Hasta hoy en día hay prosélitos al judaísmo. Y lo que Pablo le dice es un contrato. Es que ya nosotros, al aceptar a Jesucristo, lo aceptamos totalmente. Dios nos da ese privilegio. Es un trato, y un trato es un trato, y ya lo tenemos de esa manera. Luego, él sigue diciendo, Dios les promete justificación a Abraham y a su descendencia, 430 años después. Y aquí luego les da entonces, ¿para qué sirve la ley? Se preguntarían los judaizantes. Si es por Jesucristo que vamos a ser salvos, ¿para qué sirve la ley? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Para qué sirve la ley? ¿Y hoy en día tiene alguna validez? ¿Para qué sirve? Para civilizar la sociedad, claro. Es mucho lo que ha aportado y aún sigue aportando, y qué bendición poder tenerla. Ahora tendríamos que entrar en una discusión entre las leyes rituales de la ley y los principios morales. Son otro aspecto bien importante. Hay muchos aspectos rituales que no necesitamos. Hay leyes de limpieza que no los necesitamos porque estamos en una sociedad diferente. Hay aspectos rituales que no los necesitamos porque por la fe en Jesucristo ya tenemos todo. Pero en cuanto a enseñanzas morales, tenemos mucho. También para mostrar la necesidad de Jesús, toda la ley indica que necesitamos un Salvador, además porque no podía el ser humano salvarse a sí mismo. Y para llevarnos a Jesús y mostrar el carácter de Dios. Entonces, la ley en sí no era mala, era buena, pero tuvo su momento y tuvo su propósito. Los Gálatas estaban a punto de tomar su nueva libertad en Cristo y meterse en algo mucho peor. Y en esa gráfica es lo que está diciendo, es como si el preso construye un túnel. Ustedes hablan de presos que construyen túnel, ¿no es cierto? Pero un túnel que lo lleva ¿a dónde? Este señor que construía los túneles para salir de las cárceles, ¿qué buscaba? ¿Qué salida buscaba? La libertad. Pero acá, salir del evangelio y meterse en el judaísmo era construir el preso construyendo un túnel que lo lleva a la letrina. Qué cosa tan terrible. Dice mucho esto. Considerando entonces la ironía, y aquí pone, no me quiero demorar, pone una comparación del Antiguo Testamento entre los hijos de Agar, el hijo de Agar, que es Ismael, y el hijo de Abraham y Sara, que es Isaac. Con esto nomás podríamos tener una conversación, una discusión interesantísima por la descendencia de Ismael y todo lo que llegó a pasar. Pero vemos, algunos ya están entendiendo a qué me referiría, es obvio. Pero no tenemos tiempo para esa discusión. Pero lo que sí está diciendo es que
Isaac, que es el hijo de Sara y Abraham, está representando, es el hijo de la promesa, es por fe, es el hijo de la fe. Y esta es lo que nos lleva al Señor. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Claramente les está diciendo. Entonces, usen su libertad para amar y para caminar en el Espíritu. Eso es lo que les está diciendo. Usen su libertad para amar, para caminar en el Espíritu. Y allí está hablando de lo que es el fruto del Espíritu. Cuando estamos en la ley y en las obras de la carne, nos lleva a inmoralidad, pureza, sensualidad. Ese es el viejo hombre, eso es la naturaleza humana por ser una humanidad caída, así somos. Pero en el Señor tenemos la meta de cómo nosotros podemos, poco a poco, dependiendo del Señor y tratando de vivir la vida cristiana, el Espíritu Santo se va reflejando en la vida del creyente, de tal manera que se va a notar en su vida una vida de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Ya usted tiene eso? Estamos allí. ¿Cuál le falta a usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice, doctor? Pues la de no dividir, la primerita, de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. No dividirse, sino ser parte de. Ajá, ¿qué quiere decir con ser parte de? Ser parte de una sola iglesia, un solo bautismo, y un solo Dios. No, perfecto. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué nos llevamos a la casa? ¿Le va a agregar Nutella a la paella? No, se la daña. Acuérdense la cara que hicieron al comienzo con la... No le agregue al evangelio nada. No necesita nada. Nutella, déjela para las galletas de los niños. O para usted si quiere, pero aparte. Usa tu libertad para crecer y amar, no para vivir como esclavo. Es la síntesis del libro de Gálatas. Usa tu libertad. ¿Para qué? Para amar, no para vivir como esclavo. No volvamos a la esclavitud. No seamos cabezones, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está ya terminando el libro de los Gálatas. Les deja enseñanzas. ¿Entendemos el libro de los Gálatas ahora? Lo podemos mirar desde otra perspectiva. Sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir el evangelio puro y no permitamos que ninguna mezcla malvada o diabólica venga a dañar nuestro evangelio puro. Vivamos en el Espíritu y no nos vamos abriendo un túnel hacia la cloaca, sino hacia la libertad.